Millonario CEO invita a su expareja para humillarla en su boda, ella llega con 3 niños iguales. Baífacer por Napasta Valmeria no era un reino de nobles arrogantes montados en corceles, no. Aquí, el verdadero poder no lo ostentaban los condes ni los duques, sino los grandes mercaderes, los llamados señores de la moneda, hombres y mujeres que, con su astucia y su oro, tejían los destinos de príncipes y mendigos por igual. El pueblo amaba y temía a estos comerciantes poderosos. Sus nombres eran susurrados en las tabernas y celebrados en las ferias. De todos ellos, uno brillaba con fuerza propia, Cedric Barrow, el joven que, nacido en la más profunda pobreza, había ascendido como una flecha hacia las alturas que muchos solo podían soñar. ¿Has oído? Cedric Barrow compró otra flota de barcos, dicen que incluso el rey le debe dinero, murmuraba una anciana vendedora de especias a una costurera en la Plaza Mayor. ¿Ese mismo Cedric que nació en las callejuelas de Arkin? Imposible, replicaba la mujer, alzando una ceja incrédula mientras ajustaba el dobladillo de un vestido. Pero era cierto. Cedric no solo había escalado socialmente, había conquistado Valmeria sin levantar una espada, únicamente con su ingenio, su mirada fría como el mármol y un corazón endurecido por las traiciones de su juventud. Y mientras los burgueses brindaban en su honor y los trovadores componían baladas sobre su fortuna, había un rincón de Valmeria donde su nombre no se pronunciaba con admiración, sino con un dolor que desgarraba el alma. En una casita al borde del bosque, donde el musgo cubría las piedras y el sol apenas acariciaba el suelo, una joven miraba el horizonte con ojos llenos de melancolía. Helena de Arkin, de cabello oscuro y sedoso, de manos curtidas por el trabajo, de corazón noble, y de cicatrices invisibles que la vida, y Cedric, le habían dejado. Ella recordaba. Recordaba cuando eran niños, cuando compartían migajas de pan robadas, cuando Cedric juraba bajo las estrellas que jamás la dejaría sola. Recordaba sus risas resonando en los callejones de tierra, sus sueños compartidos de una vida mejor. Y ahora, Cedric era el hombre más poderoso del reino, y ella solo un susurro en su pasado. Helena apretó los puños contra su pecho, donde un medallón gastado colgaba como único testigo de su amor perdido. En su interior, una tormenta de sentimientos la consumía, amor, ira, nostalgia, y una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. Prometiste que me llevarías contigo, Cedric, susurró al viento, sus palabras apenas un eco roto, ¿por qué me dejaste atrás? Pero el viento no respondió. Solo trajo consigo los ecos lejanos de campanas anunciando una nueva celebración en el Palacio Real. En Valmeria, las calles estaban siendo adornadas con guirnaldas de seda, y en el gran salón del castillo, los heraldos proclamaban la noticia que estremecería todo el reino. Cedric Barrow sellaría su ascenso definitivo casándose con Lady Isolde de Vestmar, la flor más preciada de la nobleza. Los tambores resonaban, las telas más finas llegaban de tierras lejanas, y las mejores voces del reino ensayaban canciones de amor y lealtad. Todo Valmeria se preparaba para una boda que sería recordada por generaciones. Todo, menos Helena. Ella solo se preparaba para enfrentar la sombra de un pasado que aún palpitaba en su pecho. Desde la ventana de su casita, observó a sus 3 pequeños jugar en la hierba, ajenos a la tempestad que se cernía sobre sus destinos. 3 niños de ojos verdes intensos y sonrisa traviesa, tan parecidos a Cedric que dolía mirarles. Helena sabía que no podría ocultarlos para siempre. Y, cuando el mensajero del castillo llegó, galopando como si llevara la voz de los dioses, con una carta lacrada en dorado y rojo, supo que el destino que tanto temía había llamado a su puerta. Con manos temblorosas, rompió el sello. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con caligrafía perfecta, cada palabra golpeándola como una lanza. Por la presente, Cedric Barrow, señor de las riquezas y protector de los puertos reales, tiene el honor de invitarla a su unión con Lady Isolde de Vestmar. Será para nosotros motivo de gran satisfacción contar con su presencia entre los distinguidos invitados. Era una invitación. No, era un recordatorio cruel. Una daga bañada en miel. Helena dejó caer la carta. Se llevó las manos al rostro y, por un momento, quiso dejarse vencer por la tristeza. Pero no. Algo dentro de ella, algo más fuerte que el dolor,
más profundo que el miedo, encendió una chispa en su pecho. Se enderezó lentamente, como un roble que se niega a caer ante la tormenta. Miró a sus hijos, su mayor tesoro, y en su corazón decidió, no sería humillada. No esta vez. Si Cedric quería verla, si pretendía regodearse en su triunfo, tendría que hacerlo mirando a los ojos a las consecuencias de sus decisiones. Con la cabeza erguida y el corazón latiendo con una fuerza nueva, Helena juró para sí misma, iré a esa boda, Cedric. Y esta vez, serás tú quien no podrá escapar de lo que dejó atrás. El sol comenzó a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo y oro, mientras Valmeria se preparaba para un festín de grandeza y traición, de sonrisas falsas y lágrimas verdaderas. La rueda del destino había comenzado a girar. Y nadie, ni siquiera Cedric Barrow, podría detenerla ahora. Dentro, entre sedas, oros y copas rebosantes de vino, Cedric Barrow se alzaba como el centro de todas las miradas. Su porte era impecable, su cabello oscuro peinado hacia atrás, sus ropajes tejidos con hilos de plata que capturaban la luz como si él mismo fuera una estrella caída a la tierra. Cedric sonreía, pero no era una sonrisa de alegría. Era afilada, controlada, como un filo oculto bajo terciopelo. Mañana, Lord Barrow, se unirá usted a la casa de Vestmar, un ascenso inigualable. Exclamó uno de los duques, alzando su copa. Ha logrado más de lo que cualquier hombre nacido en la miseria podría soñar, añadió otro mercader, mientras asentía con admiración. Cedric inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento. Pero sus ojos, de un gris acerado, vagaban más allá de la sala. No buscaban aprobación. No buscaban amistad. Buscaban algo que ni él mismo sabía nombrar. Lady Isolde, su prometida, se acercó con la gracia de una bailarina. Vestía de azul profundo, con joyas que tintineaban suavemente al moverse. Mi señor futuro esposo, dijo ella en voz baja, rozando su brazo con delicadeza, ¿no debería usted parecer más feliz? Cedric giró hacia ella, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La felicidad es un lujo, mi lady. La ambición es necesidad. Lady Isolde rió, una risa perfecta y ensayada, pero sus ojos reflejaron por un instante una duda, una grieta en su máscara. Cedric dejó la copa sobre una bandeja, su gesto preciso, mecánico. Caminó hasta un balcón que daba al jardín iluminado por la luna. El aire nocturno golpeó su rostro como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Apoyó las manos en la barandilla de piedra, apretándola con fuerza. ¿Qué estaba haciendo realmente? Cada paso que había dado desde su niñez lo había acercado a este momento. Cada promesa rota, cada traición tolerada, cada parte de su alma sacrificada en nombre de un sueño que, ahora, parecía tan vacío como el eco en un templo abandonado. Un leve carraspeo lo sacó de sus pensamientos. Era su fiel mayordomo, un hombre anciano de mirada aguda. Señor, dijo en voz baja, el mensajero ha regresado. La invitación ha sido entregada. Cedric cerró los ojos por un instante. Un latido doloroso en su pecho traicionó su calma exterior. ¿Y, aceptará? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El mayordomo dudó, luego asintió lentamente. Sí, mi señor. Vendrá. Cedric soltó una risa corta, amarga. Perfecto, murmuró. Pero en el fondo, no era perfección lo que sentía. Era miedo. Era ansiedad. Era esa vieja herida, esa cicatriz oculta bajo capas de poder y riqueza, que ahora ardía como si jamás hubiera sanado. Volvió a entrar en el salón, su rostro tan imperturbable como una estatua tallada en mármol. Los cortesanos no notaron su agitación. ¿Cómo podrían? Para ellos, Cedric Barrow era un dios de oro y acero, invulnerable. Solo él sabía que había construido su imperio sobre un corazón destrozado. Mientras la música volvía a elevarse en una sinfonía de celebración, Cedric se perdió por un instante en los recuerdos, Helena, sonriendo bajo la lluvia. Helena, ofreciéndole la mitad de su pan duro cuando no había comido en días.
Elena, con los ojos brillando de amor, jurando que siempre creería en él. Y luego, su propia voz fría, implacable, diciéndole adiós sin una lágrima, sin una explicación, como si ella nunca hubiera significado nada. Pero sí significaba. Más de lo que Cedric jamás se había permitido admitir. Mañana será el día más grande de su vida, Lord Barrow. Gritó uno de los nobles, acercándole otra copa de vino. Cedric la tomó, alzándola hacia el techo abovedado lleno de frescos. Sí, murmuró, sus palabras resonando con un matiz amargo que nadie supo captar, el más grande. La multitud vitoreó, brindando por su ascenso, sin saber que, en lo más profundo del alma del hombre que celebraban, había una guerra silenciosa librándose. Una guerra entre el deber y el deseo. Entre la ambición y el amor perdido. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos, Cedric Barrow, el hombre que había conquistado el mundo, temió, por primera vez en años, enfrentarse a su pasado. Mañana, cuando Elena cruzara las puertas del palacio, nada volvería a ser igual. Nada. La primera luz del alba tocó el pequeño hogar de Elena con dedos suaves y dorados. Dentro, la calma era apenas un velo frágil, a punto de rasgarse. Elena permanecía de pie junto a la vieja mesa de madera, donde la invitación de Cedric aún reposaba, abierta como una herida fresca. La había leído incontables veces durante la noche, cada palabra incrustada como espinas en su mente. Los pequeños aún dormían, enroscados unos contra otros como cachorros bajo las mantas raídas. Sus rostros inocentes, tan serenos, contrastaban brutalmente con la tormenta que rugía en el pecho de su madre. Respiró hondo, sintiendo como sus manos temblaban levemente. ¿Qué derecho tiene?, murmuró, su voz apenas un soplo, después de todo lo que hizo, de todo lo que nos quitó. Cerró los ojos, dejando que las memorias la inundaran, una tras otra, como olas contra rocas quebradas. Recordó el día en que Cedric la dejó. Había sido en un rincón olvidado del mercado, donde el bullicio apenas llegaba. Cedric la había citado allí, lejos de miradas curiosas. Ella había acudido corriendo, con el corazón desbordando amor y sueños, con la certeza de que todo cambiaría para bien. Pero encontró solo frialdad en sus ojos. Un muro donde antes había un hogar. No podemos seguir viéndonos, le había dicho, cada palabra cortando como un cuchillo, mi camino es otro ahora, Elena. Ella había intentado aferrarse a él, a su promesa, a sus recuerdos. Pero prometiste. Dijiste que nunca me dejarías, sollozó, las lágrimas ardiendo en sus mejillas sucias. Cedric apartó la mirada, endureciendo su expresión. Las promesas de la infancia no significan nada en el mundo real. Y con esa sentencia brutal, la dejó allí, sola, entre barriles vacíos y restos de fruta podrida. Elena abrió los ojos de golpe, arrancándose de aquel recuerdo como quien se arranca una espina del corazón. La vida la había forzado a aprender a ser fuerte. Por sus hijos. Por sí misma. No permitiría que Cedric la quebrara otra vez. Sus pasos la llevaron hacia un pequeño arcón en el rincón más oscuro de la habitación. Allí guardaba lo poco que poseía de valor, un vestido sencillo pero limpio, de lino blanco, y un manto de lana azul desvaído. Se vistió con manos firmes, peinó su cabello castaño con paciencia, trenzándolo en una corona que enmarcaba su rostro sereno pero decidido. No necesitaba joyas. No necesitaba adornos. La dignidad sería su armadura. Cuando estuvo lista, se acercó a sus hijos, agachándose junto a ellos. El mayor, Eren, abrió los ojos primero, parpadeando soñoliento. «Mamá. ¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja, su voz aún arrastrada por el sueño. Elena sonrió, acariciándole el cabello con ternura. «Vamos a conocer un lugar muy bonito», susurró, luchando por mantener el temblor fuera de su voz, y a recordar quiénes somos. Los otros dos, Liam y Soren, se desperezaron entre bostezos y risas suaves. Sus miradas, llenas de confianza y amor, le dieron la fuerza que necesitaba para levantarse. Preparó un pequeño atillo con lo esencial, pan duro,
un poco de queso, una botella de agua. Tomó las manos de sus hijos, una en cada mano, y juntos caminaron hacia el amanecer. El camino hacia el castillo era largo, y cada paso parecía resonar con ecos del pasado. El paisaje cambiaba a su alrededor, de campos dorados a caminos empedrados, de cabañas humildes a mansiones opulentas. Y mientras caminaban, la gente los miraba. Al principio, solo con curiosidad. Luego, con asombro. Porque no era común ver a una mujer tan sencilla caminar con 3 niños idénticos, cuyos rostros recordaban dolorosamente a un joven muy conocido. ¿Viste eso?, susurró un carnicero a su esposa mientras los observaban pasar. Son iguales a Lord Barrow, murmuró ella, llevándose una mano a la boca. Los rumores comenzaron a extenderse como fuego en un campo seco. Helena escuchaba los murmullos, pero no bajó la cabeza. Mantuvo la frente en alto, su paso firme. Cada mirada, cada cuchicheo, cada dedo apuntando, era como una espina más en su piel. Pero también era una corona invisible de valor. Finalmente, las murallas del castillo se alzaron ante ellos, majestuosas y amenazantes. Helena se detuvo un instante, apretando suavemente las manitas de sus hijos. Escuchen bien, mis amores, dijo, arrodillándose para quedar a su altura. Allí adentro hay muchas personas que querrán hacernos sentir pequeños, insignificantes. Pero ustedes son el milagro más grande que existe. Son fuertes. Son valientes. Y nada de lo que pase allá adentro cambiará eso. ¿Entendieron? Los 3 asintieron, sus ojitos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Tendremos que luchar, mamá?, preguntó Soren, frunciendo el ceño con la inocencia feroz de quien quiere proteger. Helena sonrió, una sonrisa triste y hermosa. Solo con nuestro corazón, respondió, y se puso de pie. La gran puerta del castillo se abrió lentamente, con un crujido solemne que pareció sacudir el aire mismo. Un heraldo, vestido con los colores de la casa de Vestmar, los miró de arriba abajo, su expresión congelada en un intento fallido de ocultar su sorpresa. ¿Nombre?, preguntó, aunque su voz tembló ligeramente. Helena sostuvo su mirada, sin vacilar. Helena de Arkin, dijo, su voz resonando clara como una campana, y mis hijos. El heraldo tragó saliva, asintió, y los condujo hacia el interior. Mientras cruzaban el umbral, una oleada de murmullos se alzó entre los presentes. Nobles, mercaderes, soldados, todos voltearon a mirar, como si un fantasma hubiera entrado en la sala. Cedric, de pie junto al altar improvisado, sintió el mundo detenerse. Su copa resbaló de sus dedos, cayendo al suelo con un estrépito de cristal roto. Y por un instante eterno, sus ojos se encontraron con los de Helena. Ella no sonrió. No lloró. Solo lo miró, con toda la dignidad del mundo en sus ojos, mientras a su alrededor, las máscaras de todos los asistentes comenzaban a resquebrajarse. Y ahora estaba allí, ante él, más real que sus propios recuerdos, vestida con la sencillez de una reina sin corona, y rodeada por 3 pequeños que, con solo estar de pie junto a ella, habían comenzado a desmoronar el imperio de perfección que Cedric había construido con tanto esmero. El murmullo de los invitados crecía, como un enjambre agitado. Son sus hijos. Mira esos ojos, idénticos a Lord Barrow. ¿Cómo es posible? Él dijo que ella era solo un juego del pasado. Lady Isolde, vestida con el esplendor que exigía su rango, no tardó en captar el cambio en el ambiente. Giró la cabeza y siguió las miradas hasta posarse sobre Helena y los 3 niños. Su rostro se endureció como piedra tallada. Su anillo de compromiso crujió cuando cerró el puño. Cedric no se movió. Solo sentía un ruido sordo dentro de su pecho, como si su corazón hubiera decidido latir en otro ritmo, uno antiguo, uno olvidado. Helena dio unos pasos hacia el centro del salón. Cada paso era un latido. Cada latido, una herida abierta. Los niños la seguían en silencio, sin miedo, como si supieran que no tenían nada que esconder. Sus ojos curiosos exploraban los tapices,
las lámparas de cristal, los rostros que se desviaban con sorpresa o juicio. Cedric, dijo Helena, finalmente. Su voz no temblaba. Era clara, suave, pero tan firme como una espada desenvainada. El sonido de su nombre en sus labios lo golpeó con la fuerza de un recuerdo. No respondió. No podía. Helena continuó avanzando, hasta quedar frente a él. Solo entonces se detuvo. No se inclinó, no bajó la mirada. Gracias por la invitación. Fue inesperada. Cedric tragó saliva. Todo a su alrededor parecía distorsionado. La música había cesado. Los músicos habían dejado sus instrumentos a medio tocar. Los sirvientes se congelaron con bandejas en el aire. El mundo se detuvo, para ver si el hombre más poderoso de Valmeria se derrumbaría ante una mujer que, hace años, había considerado invisible. Helena, logró decir al fin, con la voz baja, rota, como si el nombre le quemara la garganta, yo, no esperaba, que viniera. Terminó ella por él. Lo sé. Lo miró a los ojos. Los mismos ojos que una vez la miraron con amor, que le prometieron el mundo, que después la abandonaron como si nada. Pero aquí estoy. Con nuestros hijos. Un estremecimiento recorrió la sala. Las palabras quedaron flotando, afiladas, incontestables. Lady Isolde dio un paso al frente, su voz cortante como el hielo. ¿Nuestros hijos? ¿De qué estás hablando? ¿Es esto algún tipo de farsa, Cedric? Cedric abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Solo sentía el peso de las miradas, el juicio, la vergüenza. ¿Nunca se lo contaste? Preguntó Helena, sin apartar la vista de él. ¿Nunca mencionaste que antes de tus galas y tus títulos, había una promesa rota y una mujer dejada atrás? Los niños, sin comprender del todo la tensión, se acercaron más a su madre. Uno de ellos, Eren, tiró suavemente del manto de Cedric. ¿Tú eres, el señor del castillo? Preguntó con inocencia. Cedric bajó la vista. Y por un segundo, por un solo segundo, se vio a sí mismo, un niño sucio y hambriento, buscando una salida, aferrado a Helena como a un salvavidas. Sí, susurró, arrodillándose lentamente, soy Cedric. Y creo, que soy tu padre. Las palabras escaparon de su boca sin que las pensara. Fue como una confesión que llevaba años envenenándole el alma. Eren lo observó. Luego miró a sus hermanos. Y con la franqueza pura de un niño, sonrió. Mamá decía que un día ibas a volver. Helena cerró los ojos. Sintió el peso de ese instante como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. Lady Isolde, en cambio, no pudo soportarlo. Esto es una humillación. Gritó, su voz aguda rompiendo el aire como un látigo, me hiciste creer que eras un hombre sin manchas, Cedric, y traes a esta mujer a nuestra boda con sus bastardos. Helena la miró, serena. No vine a destruir tu boda. No vine a pedir nada. Solo vine a mirar a los ojos al hombre que una vez amé, y a mostrarle lo que dejó atrás. Las lágrimas de Lady Isolde no eran de tristeza, sino de furia. Se giró, saliendo a grandes zancadas del salón, seguida por su padre, el duque, que ya discutía en voz baja con otros nobles. Cedric se levantó, pero no la siguió. Miró a Helena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir? Ella respiró hondo. Porque durante años pensé que debía esconderme. Que debía protegerlos, incluso de ti. Bajó la voz, sus ojos brillando con emociones que luchaban por contenerse. Pero ya no más. Ellos tienen derecho a ser vistos. Y yo, a no tener vergüenza. Cedric apretó los dientes, cerró los puños. No era el Cedric de siempre. Su armadura de control, de poder, de frialdad, se resquebrajaba frente a todos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. No esperaba esto, Helena, dijo con la voz casi rota, no sabía cómo eras tan fuerte, porque tuve que serlo, respondió ella,
cuando tú decidiste no serlo. El silencio volvió a caer. Pero ya no era el silencio de antes. Era el silencio que precede al cambio, al derrumbe, o a la redención. Y en medio de ese vacío, Cedric Barrow comprendió que su boda había terminado. Pero quizás, su historia con Helena apenas estaba comenzando. La noticia se había esparcido en cuestión de segundos. Lord Cedric Barrow, el hombre perfecto, el futuro duque, había abandonado una mujer y dejado tras de sí 3 hijos ilegítimos. La élite de Valmeria, vestida con sus mejores galas, cuchicheaba sin recato, lanzando miradas cargadas de escándalo y deleite morboso. Un noble de barba canosa, Lord Mervan, se acercó a un grupo de mercaderes, murmurando con una sonrisa venenosa: «Parece que nuestro gran Cedric no es tan inmaculado como pretendía ser. 3 herederos, y todos fuera del matrimonio». «La casa de Vestmar jamás aceptará esta deshonra», respondió otro, negando con la cabeza. «¿Y el rey? ¿Qué pensará su majestad cuando se entere?», preguntó una mujer cubierta de perlas, llevándose un abanico a los labios con teatral escándalo. Cedric podía escuchar cada palabra, como cuchillos perforando su piel. Quiso moverse. Hacer algo. Defenderse. Pero, ¿cómo podía defender lo indefendible? Desde el fondo de la sala, vio como el duque de Vestmar, un hombre corpulento y de rostro severo, se acercaba a grandes zancadas. Su túnica bordada ondeaba detrás de él como una tormenta que se avecina. «Barrow», rugió su voz, llenando el salón. Todos se apartaron, dejando un pasillo vacío entre Cedric y su furioso futuro suegro. «¿Es esto cierto?», escupió el duque, señalando a Helena y a los niños. «¿Te atreviste a traer esta vergüenza a mi casa? ¿A la boda de mi hija?». Cedric alzó la cabeza, enfrentando al hombre. Su orgullo luchaba contra el peso de su culpa. «Son mis hijos», admitió, su voz grave, sin adornos. Un murmullo colectivo recorrió la sala, como un trueno lejano. El duque lo miró con una expresión de absoluto desprecio. «Eres una deshonra», dijo con frialdad. «Mi hija no se casará con un bastardo que ni siquiera sabe cuidar su nombre». Se volvió hacia la multitud, su voz resonando como una sentencia: «Desde este momento, la casa de Vestmar rompe todo acuerdo con Cedric Barrow. Sus contratos, sus alianzas, sus promesas, todo queda anulado». El golpe no era solo personal. Era político. Era letal. Cedric sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera en un abismo sin fondo. Uno a uno, los demás nobles comenzaron a apartarse de él. Algunos lo miraban con desdén, otros con pena, otros simplemente con oportunismo. La gran maquinaria del poder, que tanto le había costado construir, comenzaba a desmoronarse frente a sus propios ojos. Mientras tanto, Helena permanecía en silencio. No disfrutaba del dolor de Cedric. No había venido a destruirlo. Solo había venido a ser vista. «Esto, no debía ser así», murmuró Cedric, más para sí mismo que para alguien más. Helena dio un paso al frente, sus ojos brillando con una tristeza serena. «Así es como siempre debió ser», dijo. «La verdad no puede esconderse para siempre, Cedric. Ni siquiera bajo capas de oro». Cedric sintió que las lágrimas amenazaban con romper su fachada. Pero las contuvo. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para remordimientos silenciosos. Los niños, ajenos a la magnitud del escándalo, se aferraron a las manos de su madre, buscando protección en medio de ese mar de rostros hostiles. Helena los acarició suavemente, sus dedos temblando apenas. De pronto, desde una esquina, un hombre mayor, un juez real, reconocido por su sabiduría y rectitud, alzó la voz. «¿Y los derechos de sangre?», preguntó en voz alta, haciendo que el salón entero callara. «¿Acaso los hijos de Cedric Barrow serán ignorados? ¿Serán condenados por los pecados de sus padres?». Una tensión nueva se apoderó del aire. Cedric levantó la vista. No había pensado en eso. Sus hijos. No solo había traicionado a Helena.
También había abandonado a los únicos seres que llevaban su sangre, su legado verdadero. El juez avanzó, acercándose a los niños. Los observó detenidamente, sus ojos sabios recorriendo sus rostros. Nadie puede negar su linaje, declaró, Son Barrow hasta en el último de sus gestos. Una nueva corriente de murmullos recorrió la sala. Pero esta vez, había algo más, respeto. O quizás, miedo. Los hijos de Cedric no podían ser borrados. No podían ser ignorados. Eran su reflejo. Su herencia viva. Elena, de pie, sentía la intensidad de ese momento. La historia estaba cambiando frente a sus ojos. Y Cedric, atrapado en el centro de la tormenta que él mismo había desatado, entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Lady Isolde ya no estaba. Los contratos, las alianzas, todo se estaba derrumbando. Pero allí, entre las ruinas, estaban sus hijos. Y Elena. Cedric dio un paso hacia ella. Un solo paso. Pero Elena, con una dulzura firme, alzó una mano, deteniéndolo sin necesidad de palabras. No todavía. No así. Él bajó la mirada, comprendiendo. Y mientras los nobles discutían, los acuerdos caían como castillos de naipes y el escándalo consumía las altas esferas de Valmeria, Elena tomó a sus hijos de la mano y comenzó a caminar hacia la salida. Paso a paso. Libre. Cada paso era una victoria silenciosa. Y Cedric. Cedric se quedó allí, viéndola alejarse, sintiendo como el amor y la culpa, el poder y la soledad, se enredaban en su alma como enredaderas en ruinas antiguas. La historia de Cedric Barrow, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, apenas comenzaba a escribirse. Pero ahora, ya no era él quien controlaba la pluma. Era ella. Era Elena. La brisa de la tarde acariciaba los rostros de Elena y sus hijos mientras cruzaban las puertas del castillo. El bullicio de la alta sociedad quedaba atrás, como un eco distante de un mundo que ya no les pertenecía, o quizás, del cual nunca quisieron formar parte. Elena mantenía la cabeza alta, pero en su interior, el peso de los años, del dolor, del sacrificio, la golpeaba con cada latido. Los pequeños apretaban sus manos, confiados, sin saber la magnitud del huracán que su sola existencia había desatado. A lo lejos, los campos dorados se mecían como olas bajo el sol declinante. Y en algún rincón del cielo, un par de golondrinas trazaban círculos, libres, inalcanzables. Elena aspiró hondo, dejando que el aire fresco la purificara, que lavara de su piel los restos de humillación, de miedo, de viejas cadenas. «Mamá», preguntó Liam, de voz curiosa, ¿por qué todos nos miraban raro? Elena sonrió suavemente, aunque sus ojos se nublaron por dentro. Porque a veces, hijo mío, las personas tienen miedo de lo que no entienden. ¿Nosotros damos miedo?, intervino Soren, frunciendo el ceño. Ella se detuvo, se arrodilló frente a ellos y les tomó las manos. No, dijo, con firmeza, ustedes son lo más valiente que existe. Son mi mayor orgullo. Y hoy, han mostrado a todo Valmeria lo que significa tener un corazón puro. Los niños asintieron, con esa seriedad solemne que solo los pequeños que han visto el dolor pueden comprender. A su espalda, el castillo seguía rugiendo con ecos de furia y vergüenza. Voces gritaban órdenes, mensajeros salían a caballo en todas direcciones, como si el reino entero pudiera colapsar solo por una verdad que se había negado demasiado tiempo. Elena no miró atrás. No había nada allí para ella. No más. Mientras caminaban hacia el pueblo, una figura emergió de la sombra de un viejo roble. Era un hombre de aspecto sencillo, pero con una túnica bordada discretamente, el mensajero real. Se adelantó, bajando la cabeza con respeto. Señora Elena de Arkin, dijo, con voz temblorosa, traigo un mensaje en nombre de su majestad el rey. Elena frunció el ceño, sus sentidos en alerta. ¿Qué podría querer el rey de una mujer como yo?, preguntó, su voz serena, pero cargada de sospecha. El mensajero no alzó la vista. Sacó un pergamino sellado con el emblema real,
un halcón dorado en vuelo. Su Majestad fue informado del incidente en el castillo. Y desea recibirla en audiencia. Esta misma noche. Helena sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Una audiencia, conmigo? El mensajero asintió. Con usted y sus hijos. Miró a los pequeños, que observaban la escena con ojos enormes, ajenos todavía al peso que esa invitación conllevaba. Por un momento, Helena dudó. Había pasado toda su vida esquivando a los poderosos, escondiéndose entre las sombras de su propio miedo. ¿Y ahora, el rey? Sus dedos rozaron instintivamente el medallón que colgaba de su cuello. El mismo que Cedric le había regalado cuando juraron que el mundo sería suyo. Pero ese mundo les había dado la espalda. Y ahora, parecía llamarla de nuevo. ¿Qué sucederá si me niego? Preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y cansancio. El mensajero tragó saliva, incómodo. Señora, rechazar una solicitud real podría ser visto como una afrenta. Pero, también podría ser interpretado como un acto de dignidad, dadas las circunstancias. Helena miró a sus hijos. Sus hijos. No era solo su vida la que estaba en juego. Era el futuro de ellos. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. No más huir. Acepto, dijo, con voz firme. El mensajero asintió, aliviado, y se retiró para preparar el transporte. Helena se volvió hacia los niños, acariciando sus cabellos suavemente. Vamos a conocer a un rey, murmuró, forzando una sonrisa, y recordarle que incluso los más pequeños tienen valor. Los niños rieron, ajenos aún al vértigo que envolvía el destino de su madre. Y mientras el sol descendía detrás de los montes, bañando Valmeria en un resplandor de sangre y oro, Helena de Arkin se preparaba, una vez más, para enfrentarse a un mundo que la había querido ignorar. Esta vez, no lo haría de rodillas. Y en algún lugar dentro del castillo, entre los escombros de su antigua vida, Cedric Barrow se quedó solo, viendo desde una ventana cómo se alejaba la única luz que alguna vez iluminó su alma. Su corazón latía lento, como si cada golpe fuera un recordatorio, la había perdido. Quizás para siempre. Pero en lo más profundo, una chispa, mínima, temblorosa, se negaba a morir. Aún quedaba algo por decir. Aún quedaba algo por hacer. Y el destino, caprichoso y cruel, aún no había terminado su juego. Avanzaban hacia el palacio real. El cielo, ahora teñido de violeta y azul profundo, parecía observar en silencio su viaje. Dentro de la carroza, el ambiente era tenso, cargado de algo indescriptible. Helena apretaba el medallón contra su pecho, cerrando los ojos por un momento. ¿Qué les diría al rey? ¿Podría proteger a sus hijos de un destino que no había elegido? Los niños, aunque intentaban mantenerse tranquilos, no podían ocultar su inquietud. Sus pequeñas manos jugueteaban nerviosamente con los pliegues de sus ropas. «Mamá», susurró Soren, «¿y si el rey no nos quiere?» Helena abrió los ojos y se inclinó hacia ellos. «No estamos aquí para que nos quieran», dijo con suavidad, acariciando sus mejillas, «estamos aquí para mostrar quiénes somos. Y nadie en este mundo puede hacerlos menos de lo que son». Sus palabras fueron firmes, pero por dentro, su estómago se retorcía de miedo. La carroza se detuvo frente a la gran escalinata de mármol blanco que conducía al salón del trono. 2 guardias de armadura reluciente abrieron las puertas. Helena descendió primero, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ellos. El heraldo real los esperaba. «Síganme», dijo, sin más ceremonia. Cruzaron pasillos adornados con tapices antiguos y candelabros de oro. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Finalmente, llegaron a las grandes puertas de roble del salón del trono. El heraldo golpeó 3 veces con su bastón. El eco se extendió como un suspiro a través de los muros de piedra. Helena de Arkin y sus hijos, a la presencia de su majestad, el rey Edric de Valmeria.
Las puertas se abrieron lentamente, revelando un salón imponente. El trono de oro y marfil se alzaba al fondo, y en él, sentado con la dignidad de siglos sobre sus hombros, estaba el rey Edric, un hombre de cabellos grises, ojos agudos como cuchillas, y rostro marcado por los años y el peso del poder. El silencio era absoluto. Helena tragó saliva, dio un paso adelante, y luego otro. Los niños la imitaron, pequeños y valientes a su lado. Cuando estuvieron frente al trono, Helena se inclinó con respeto, obligándose a mantener la compostura. Majestad, dijo, su voz resonando en el vasto salón, me presento ante usted como lo ha solicitado. El rey los observó detenidamente. Sus ojos no eran crueles, pero tampoco eran benignos. Eran los ojos de un hombre que había visto demasiadas mentiras y demasiadas verdades. Señora de Arkin, dijo finalmente, su voz profunda, ha causado un gran revuelo en mi reino esta noche. Helena mantuvo la cabeza en alto. No era mi intención, Majestad, respondió, solo vine a responder a una invitación, y a mostrar la verdad. El rey asintió lentamente. La verdad, repitió, como saboreando la palabra, es un lujo que pocos pueden permitirse en mi corte. Sus ojos se deslizaron hacia los niños. ¿Son suyos? Helena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a responder con claridad, sí, Majestad. Son mis hijos. Y también los de Lord Cedric Barrow. Un susurro recorrió a los pocos consejeros presentes en la sala, como una ola arrastrándose en la arena. El rey no mostró sorpresa. Solo interés. Muchos dirían que ha sido imprudente al venir aquí. Que ha puesto en peligro su vida y la de ellos. Helena apretó los puños, su voz vibrando de emoción contenida. Puede ser, Majestad. Pero si vivir en la sombra es el precio de la prudencia, entonces prefiero arriesgarlo todo. Hubo un momento de silencio. Un momento en el que el rey simplemente la observó, como si pudiera leer en su alma cada herida, cada cicatriz, cada promesa rota. Finalmente, el rey se recostó en su trono, pensativo. La sangre de un Barrow corre por sus venas, dijo, refiriéndose a los niños, y eso no puede ser ignorado. Helena sintió que su corazón se detenía. ¿Los arrebataría de ella? ¿Los reclamaría para el reino? ¿Qué desea, Helena de Arkin? Preguntó el rey entonces, su voz más suave, más humana. La pregunta la tomó por sorpresa. Por un instante, Helena no supo qué decir. Pero luego, mirando a sus hijos, sintiendo su calor, su amor incondicional, supo la respuesta. Deseo que ellos crezcan libres, Majestad, dijo, lejos de intrigas, lejos de codicias, lejos del veneno de las cortes. Deseo que sean felices. El rey la miró largamente. Y en sus ojos, Helena vio algo que no esperaba, respeto. Pocos pedirían tan poco teniendo tanto en sus manos, murmuró el rey, y sin embargo, es lo más valioso. Se volvió hacia uno de sus consejeros, un anciano de túnica azul. Prepara tierras en el valle de Avaron, ordenó, una casa. Títulos menores. Helena de Arkin será nombrada dama protectora del valle. Sus hijos serán reconocidos como herederos legítimos, aunque sin vínculos políticos directos. El consejero asintió apresuradamente, escribiendo en un pergamino. Helena sintió las lágrimas arder en sus ojos. No lágrimas de tristeza. De alivio. De justicia. Se arrodilló profundamente ante el rey. Gracias, Majestad. Nunca olvidaré esta misericordia. El rey hizo un gesto con la mano. Levántese, dama de Arkin. El mundo cambia rápido, y Valmeria necesitará corazones honestos más que nunca. Helena se levantó, sus hijos abrazándola con fuerza, risueños, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir, pero sintiendo que, por primera vez en sus cortas vidas, el horizonte se abría limpio ante ellos. Y mientras salía del salón del trono, sintiendo el peso de su nueva vida sobre sus hombros, Helena de Arkin supo que había vencido. No por el oro. No por el poder. Sino por amor. Pero también sabía,
en el fondo de su alma, que la historia con Cedric aún no había terminado. No mientras sus miradas siguieran buscando respuestas que las palabras nunca lograron dar. Y no mientras el amor, ese amor herido y feroz, siguiera respirando en algún rincón oculto de sus corazones. Helena salió del palacio con la promesa del rey vibrando todavía en su pecho. La noche había caído por completo sobre Valmeria, pero a sus ojos, el mundo parecía más claro que nunca. Sus hijos reían, corriendo alrededor de ella, sin miedo, como pájaros liberados de una jaula invisible. Cada carcajada de ellos era un bálsamo sobre las heridas antiguas que llevaba en el alma. Pero en el corazón de Helena, un peso persistía. Una certeza dolorosa, Cedric aún no sabía. Aún no sabía que ella partiría para siempre. Al llegar a su humilde posada, donde la luna bañaba las maderas gastadas con su luz plateada, Helena se sentó junto a la ventana abierta, mirando el camino que conducía al norte, hacia el valle de Abaron. El viento frío acariciaba su rostro. Sabía que debía irse al amanecer. Sabía que debía cortar el último hilo que la ataba a Cedric Barrow. Pero, ¿podría su corazón soportarlo? Mientras sus hijos dormían acurrucados en una única cama, Helena tomó un pedazo de pergamino y, a la tenue luz de una vela, comenzó a escribir. Cada palabra era un latido. Cada frase, un desgarro. Cedric, no te escribo para reprocharte. No más. Hoy no hay espacio para el odio en mi pecho. Solo quiero decirte que mañana partiré hacia el valle de Abaron, con nuestros hijos. No busques detenernos. No busques corregir lo que ya quedó atrás. Fuiste parte de mi historia, y siempre lo serás. Pero ahora, es tiempo de escribir una nueva página. Una página donde no caben las promesas rotas. Adiós, Cedric. Helena. Doblando la carta con manos temblorosas, la selló con el pequeño anillo de hierro que había usado en su juventud, aquel que Cedric le había dado cuando aún soñaban juntos. Envió al joven mozo de la posada, pagándole con las pocas monedas que le quedaban. Entrégala en mano, le dijo, solo en mano. Y vuelve de inmediato. El muchacho asintió, saliendo al galope bajo la noche estrellada. Helena cerró los ojos. No había vuelta atrás. Mientras tanto, en el gran castillo de los Barrow, Cedric bebía en soledad. Las llamas de la chimenea lanzaban sombras irregulares sobre las paredes de piedra. Sus manos, normalmente firmes, temblaban alrededor de la copa de vino. Lady Isolde se había ido. Sus aliados políticos le habían dado la espalda. Su nombre, antes símbolo de poder y prestigio, era ahora motivo de rumores, de risas veladas. Pero nada de eso dolía tanto como la imagen de Helena alejándose. Con sus hijos. Con todo lo que alguna vez soñó tener, y había despreciado. Un golpe en la puerta lo sacó de su miseria. ¿Qué? Gruñó, sin moverse. Un sirviente tembloroso entró, llevando un pequeño paquete. Un mensaje, milord, de parte de la señora de Arkin. Cedric se incorporó de golpe, derramando la copa sin siquiera notarlo. Tomó el pergamino con dedos ansiosos. Cuando leyó las primeras líneas, sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Mañana partiré hacia el valle de Abaron. Cada palabra era una sentencia. Cada línea, un clavo más en el ataúd de lo que pudo haber sido. Cedric dejó caer la carta al suelo, su respiración acelerada. No, susurró, levantándose de un salto. Salió corriendo de su sala, atravesando los pasillos oscuros como un hombre poseído. Los sirvientes apenas se apartaban a tiempo para evitar ser arrollados. Bajó los peldaños de piedra de dos en dos, salió a los establos, montó el primer caballo que encontró sin siquiera esperar a que le ensillaran bien. La bestia relinchó, pero obedeció la mano feroz que la dirigía. Cabalgó bajo la luna, su capa ondeando como un estandarte roto, su mente nublada de desesperación. Tenía que verla. Tenía que detenerla. El viento le azotaba el rostro como 1000 latigazos. Recordaba cada risa, cada lágrima, cada promesa susurrada en la penumbra de la infancia.
Y ahora, todo eso estaba a punto de perderse para siempre. Cuando llegó a la posada, jadeando, cubierto de polvo y sudor, el amanecer apenas comenzaba a pintar de oro las colinas. Saltó del caballo antes de que se detuviera por completo. Golpeó la puerta. Una anciana somnolienta abrió, sobresaltada. ¿Dónde está Elena?, demandó, su voz quebrada. La mujer, aún medio dormida, señaló con temor hacia el establo. Cedric corrió. Corrió como nunca antes en su vida. Y cuando llegó, la encontró. Elena, montando un carro sencillo, sus hijos ya acomodados junto a ella. Sus cabellos oscuros flotaban al viento. Su rostro era sereno. Hermoso. Inalcanzable. Elena lo vio. Y en sus ojos no había odio. Solo tristeza. Solo despedida. Cedric se detuvo, a unos metros de ella, incapaz de hablar, incapaz de respirar. Elena no dijo nada. Tampoco sonrió. Simplemente asintió levemente, como quien reconoce un amor que ya no pertenece al presente. El látigo chasqueó. El carro comenzó a moverse. Cedric dio un paso adelante. Elena, gritó, su voz rompiéndose como cristal. Ella no se volvió. No podía. Porque sabía que si lo hacía, si lo miraba una vez más, no tendría fuerzas para partir. Cedric cayó de rodillas en el polvo, viendo cómo la distancia entre ellos crecía, cada vez más grande, cada vez más definitiva. Y el amanecer, ese amanecer que alguna vez soñaron compartir, lo bañó de una luz cruel. Cedric Barrow, el hombre que lo tuvo todo, lloraba. No por el poder perdido. No por la vergüenza pública. Sino por el amor que, por su propia mano, había dejado escapar. Y así, en un nuevo día sobre Valmeria, dos destinos que alguna vez fueron uno, se separaban, llevándose consigo la promesa silenciosa de que, en algún rincón del corazón, aún existía algo que jamás podría ser borrado. Cedric seguía de rodillas en el polvo, viendo cómo la carreta de Elena se alejaba colina arriba, recortada contra el cielo que empezaba a teñirse de un azul pálido. El viento, frío y despiadado, parecía arrancarle cada pedazo de dignidad que aún le quedaba. El mundo a su alrededor era un eco lejano. Solo existía ella. Ella y esa distancia que se hacía eterna. Unos pasos vacilantes se oyeron a su espalda. Era su mayordomo, un hombre leal que lo había visto triunfar, pero nunca, nunca así, derrotado. «Milord», dijo con cuidado, como si temiera que las palabras mismas pudieran romperlo. Cedric no respondió. Sus manos, aún apoyadas en la tierra, temblaban. ¿Desea que prepare el carruaje? Podríamos alcanzarlo si lo desea. Cedric alzó la mirada, desorientado, como un náufrago que no sabe hacia dónde nadar. No, murmuró finalmente, su voz ronca, déjala ir. El mayordomo bajó la cabeza, entendiendo que algunas batallas no se libraban con espadas, sino con silencios. Y que algunas pérdidas eran demasiado grandes para ser reparadas. Cedric se puso de pie con dificultad. Cada fibra de su ser dolía. Cada movimiento era una confesión muda de todo lo que había sacrificado. Volvió al castillo montado en silencio, sin gloria, sin escolta, con el corazón roto resonando dentro de su pecho como un tambor de funeral. Mientras cabalgaba, notaba las miradas. Los aldeanos, que antes se apartaban reverentes a su paso, ahora lo observaban en silencio, con una mezcla de pena y desprecio. Los rumores ya se habían esparcido como pólvora. El poderoso Cedric Barrow había sido abandonado. La mujer que despreciara había encontrado algo que él nunca podría comprar con todo el oro del reino, libertad y dignidad. Y esos niños, esos pequeños herederos de su sangre, ahora pertenecían a un mundo donde Cedric no tenía cabida. Cuando llegó a las puertas de su propiedad, no fue recibido con honores. Solo un silencio pesado, incómodo. El mismo silencio que precede a la caída de un imperio. Se encerró en su estudio, la carta de Elena aún apretada en su mano.
La releía una y otra vez, como un penitente repasando sus pecados. No busques detenernos. Fuiste parte de mi historia, y siempre lo serás. Esas palabras perforaban su pecho más que cualquier espada. En la soledad de su gran salón, donde los ecos de las antiguas fiestas parecían ahora fantasmas burlones, Cedric se dejó caer en un sillón de cuero gastado. Las lágrimas corrían silenciosas, quemando su piel. No era el llanto de un hombre débil. Era el llanto de un hombre que había entendido, demasiado tarde, el precio de sus decisiones. La ambición lo había llevado a la cima. Y también lo había condenado a una soledad peor que la muerte. Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Era su consejero más cercano, Lord Alben, de rostro grave y mirada severa. «Debemos hablar», dijo sin rodeos. Cedric no respondió. Simplemente alzó la mirada, esperando la sentencia que ya sabía que llegaría. Lord Alben avanzó, desplegando un pergamino sobre la mesa frente a él. Los contratos con la casa Vestmar han sido oficialmente anulados. Los aliados de la nobleza retiran su apoyo. El Consejo de Mercaderes ha suspendido sus acuerdos comerciales contigo. Cada palabra era como una estocada. No importa, susurró Cedric, cerrando los ojos. Lord Alben lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. ¿No importa? Cedric, estás perdiendo todo por lo que has luchado, todo. Cedric alzó la cabeza, con una sonrisa triste. ¿Todo? Repitió en voz baja, lo único que tenía realmente valioso, ya se ha ido. Lord Alben abrió la boca para replicar, pero algo en la expresión de Cedric lo detuvo. Se retiró en silencio, dejando a su señor hundido en sus propias ruinas. La noche cayó sobre el castillo como un manto de ceniza. Cedric se levantó pesadamente y caminó hacia el gran balcón que daba al jardín. El viento frío le azotaba el rostro, pero no se movía. Allí, bajo el cielo infinito, susurró algo, tan bajo que ni los dioses parecieron escucharlo: «Perdóname, Helena, por no haber sido el hombre que merecías». Y en algún lugar, muy lejos, en el valle de Abaron, donde las estrellas parecían colgar más cerca de la tierra, Helena sonrió en sueños. No porque hubiera perdonado. No porque hubiera olvidado. Sino porque, en su corazón, sabía que había encontrado algo que Cedric apenas comenzaba a descubrir: la verdadera riqueza no está en el poder, sino en el amor que se elige cuidar. Y mientras Cedric Barrow se consumía en su soledad, el viento de Valmeria anunciaba que los días de viejas glorias habían terminado. Y que un nuevo destino, para ambos, apenas comenzaba a escribirse. Los días siguientes fueron una sucesión de cambios vertiginosos para Helena y sus hijos. El viaje hacia el valle de Abaron fue largo, pero cada milla recorrida alejaba las sombras de un pasado que ella ya no estaba dispuesta a cargar. El paisaje iba transformándose ante sus ojos, de los caminos de piedra gastados y las plazas atestadas de Valmeria, a colinas verdes, ríos brillantes y campos de flores silvestres que se mecían como un mar multicolor bajo la brisa. Los niños reían, señalando los ciervos que cruzaban los senderos, recogiendo margaritas, corriendo tras mariposas. Verlos así, libres, felices, era para Helena una medicina silenciosa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, el carruaje real que los transportaba se detuvo en una pequeña loma. Allí, ante sus ojos, se extendía un valle fértil, custodiado por bosques antiguos y coronado por un río de aguas cristalinas. Y en el centro del valle, como un sueño largamente esperado, se alzaba una casa de piedra clara, de techos rojos, con un pequeño huerto y campos abiertos que se perdían en el horizonte. Helena descendió del carruaje, llevando a sus hijos de la mano. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirando. Sintiendo. «¿Es nuestro hogar, mamá?», preguntó Eren, con los ojos muy abiertos. Helena sonrió, sus ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. «Sí, amor», susurró, «nuestro hogar». Los niños corrieron colina abajo, riendo, tocando todo a su paso: las vallas de madera, los manzanos florecidos,
el arroyo que cantaba al pasar entre las piedras. Elena caminó tras ellos, cada paso liberándola un poco más del peso que había cargado durante tantos años. Cuando llegó a la puerta, encontró colgado un escudo sencillo, un halcón plateado sobre fondo azul, el símbolo que el rey había otorgado en reconocimiento a su valor. No era un castillo. No era una mansión. Era algo infinitamente más valioso, un hogar construido sobre la verdad. Elena empujó la puerta de roble y entró. El interior era modesto pero acogedor, muebles rústicos, chimenea encendida, camas preparadas, todo impregnado de una calidez que parecía esperarla desde siempre. Los niños correteaban de habitación en habitación, explorando su nuevo mundo con risas que llenaban cada rincón vacío. «Mamá, hay un lago detrás de la casa», gritó Liam, entusiasmado. «Y un árbol enorme para trepar», añadió Soren, señalando por la ventana. Elena dejó escapar una carcajada limpia, libre, como hacía años que no sentía. Se dejó caer en una silla junto al fuego, abrazándose a sí misma. Por fin. Habían llegado. Habían sobrevivido. Cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a parpadear sobre el valle, Elena preparó una cena sencilla, pan recién horneado, queso, frutas frescas. Se sentaron juntos alrededor de una mesa de madera vieja, iluminados solo por la luz temblorosa de las velas. «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre, mamá?», preguntó Soren, su voz cargada de esperanza. Elena tomó sus manitas entre las suyas. «Todo el tiempo que deseemos, mi amor». Los niños sonrieron, y por primera vez, Elena sintió que esas palabras eran verdad. Que no había más prisas. Que no había más persecuciones. Solo ellos, el viento, las estrellas, y un futuro nuevo. Después de la cena, subieron a sus habitaciones. Elena los arropó, uno a uno, acariciándoles el cabello, besándoles las frentes. Cuando se aseguró de que dormían profundamente, bajó al porche delantero, envuelta en un manto grueso para protegerse del frío. Se sentó en los escalones, mirando hacia la oscuridad tranquila del valle. El corazón le dolía, todavía. Cedric. Aunque había elegido partir, aunque sabía que era lo correcto, parte de ella seguía amándolo de una manera que no podía negar. Un amor herido, sí. Un amor lleno de cicatrices. Pero amor, al fin y al cabo. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la columna de madera. El viento susurraba en el campo. Y en ese susurro, creyó oír su nombre. Elena. Abrió los ojos bruscamente. Pero no había nadie allí. Solo el viento. Solo su memoria. Sonrió tristemente. «Te perdono, Cedric», susurró al viento, «pero no puedo volver». Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. La dejó caer. No como signo de debilidad, sino como cierre. Como promesa de que, aunque su historia juntos había terminado, la vida aún tenía capítulos nuevos por escribir. Y en algún lugar, muy lejos de allí, bajo el mismo cielo estrellado, Cedric Barrow, solo en su castillo vacío, sintió algo quebrarse en su interior. Como si la distancia entre ellos no fuera solo de tierra, sino de tiempo. Y supo, con una certeza dolorosa, que había perdido más que un amor. Había perdido la única versión de sí mismo que alguna vez valió la pena. Mientras la noche cubría el valle de Abaron con su manto de terciopelo, Elena cerró los ojos, abrazada al recuerdo de lo que fue, y al sueño de todo lo que aún podría ser. El mañana era incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. Elena despertó al sonido de los pájaros, envuelta en la paz cálida de su nuevo hogar. Abrió los ojos lentamente y, por un momento, se permitió olvidar todo lo que había quedado atrás. Sus hijos aún dormían, enredados entre las mantas, sus respiraciones suaves llenando la habitación. Se levantó despacio, cruzó el umbral de la puerta y salió al porche, abrazando una taza de té humeante entre las manos. El mundo a su alrededor era pura vida, el viento sacudiendo los árboles, el río cantando al fondo, los primeros rayos de sol besando los campos.
Inspiró profundamente. Era libre. Sin embargo, en su interior, una pequeña semilla de inquietud seguía latiendo. Sabía que la paz nunca era completa. Que la vida, caprichosa y a veces cruel, siempre ponía pruebas en el camino de los que más habían sufrido. Mientras contemplaba el horizonte, un jinete se perfiló en la distancia, avanzando por el sendero de tierra que llevaba hasta su casa. Elena entrecerró los ojos, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿Quién será a estas horas?, murmuró para sí misma, dejando la taza sobre el pollete de piedra. Se recogió el cabello en un moño sencillo y se alisó el vestido de lino, preparándose para lo que fuera que se avecinaba. Los cascos resonaron con fuerza mientras el caballo se acercaba. Cuando el jinete detuvo su montura frente a ella, Elena reconoció el emblema bordado en su capa, el halcón dorado del rey. Un mensajero real. Otra vez. El hombre desmontó con rapidez, sacando un pequeño pergamino sellado. Se inclinó respetuosamente. Dama de Arkin, dijo, entregándole el mensaje, traigo palabras urgentes de su majestad. Elena sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Urgentes?, repitió, tomando el pergamino entre los dedos. El mensajero asintió. Lord Cedric Barrow ha desaparecido. Elena parpadeó, como si no hubiera entendido bien. ¿Desaparecido? Desde hace 2 días, nadie sabe de su paradero, explicó el mensajero, se teme que haya partido hacia las montañas del este, una región peligrosa. Y se sospecha que su estado emocional no es el más estable. Elena apretó el pergamino contra su pecho, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El viento pareció volverse más frío de repente. ¿Por qué me lo cuentan a mí?, preguntó, su voz temblando apenas. El mensajero bajó la mirada. Porque, antes de partir, Lord Cedric dejó instrucciones. Si algo le ocurría, usted debía ser notificada primero. Elena cerró los ojos. Cedric. Siempre Cedric. Aunque había elegido alejarse, aunque había decidido construir una nueva vida, una parte de ella seguía atada a él, como raíces imposibles de arrancar. El mensajero esperó en silencio. Finalmente, Elena enderezó los hombros, respiró hondo y abrió el pergamino. La carta era breve. Elena, no busco tu piedad, ni tu perdón. Pero si desaparezco, quería que supieras que te amé. A mi manera torpe, a mi manera cobarde, te amé. Cuidaré de ti, aún desde lejos. Siempre tuyo, Cedric. Las lágrimas nublaron sus ojos. Pero esta vez, no las contuvo. Dejó que rodaran libremente por sus mejillas, dejando rastros alados de amor y dolor. El mensajero esperó unos minutos más, y luego, viendo que no había respuesta, montó de nuevo y se alejó por el camino por donde había venido, dejando a Elena sola con su corazón hecho trizas. Sus hijos salieron poco después, restregándose los ojos, llamándola. «Mamá, ¿quién era ese hombre?», preguntó Eren, curioso. Elena se arrodilló y los abrazó a los 3 con fuerza, como si en ellos pudiera anclar su alma desgarrada. Un mensajero, amor, dijo en voz baja, trayendo noticias del pasado. Eren frunció el ceño. ¿Noticias buenas o malas? Elena sonrió tristemente, acariciándole el cabello. Noticias que nos recuerdan que debemos ser valientes. El resto del día transcurrió como un suspiro, una mezcla de tareas cotidianas y pensamientos vagando como fantasmas. Por la tarde, mientras recogía manzanas en el huerto, Elena miró hacia las montañas lejanas, donde las nubes comenzaban a acumularse como heraldos de tormenta. En algún lugar allá, Cedric vagaba solo. Perdido. Y aunque su razón le decía que debía seguir adelante, que no debía mirar atrás, su corazón gritaba en silencio. ¿Qué harás ahora, Elena?, se preguntó en voz alta, dejando caer una manzana madura al suelo. El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, como una promesa rota flotando entre los árboles. La vida en el valle de Avaron había comenzado.
pero el pasado aún no había terminado de escribir su última palabra. Y en los días que vendrían, Elena tendría que decidir si el amor que había enterrado bajo capas de orgullo y dolor aún merecía una segunda oportunidad. O si era tiempo de enterrar, de una vez por todas, las cenizas de lo que alguna vez fue. Elena se sentó en su cama, abrazando las rodillas contra el pecho, incapaz de conciliar el sueño. El eco de la carta de Cedric resonaba en su mente. Si desaparezco, quería que supieras que te amé. Esas palabras, simples y quebradas, perforaban la barrera que ella había construido con tanto esfuerzo alrededor de su corazón. Se levantó lentamente, sin hacer ruido para no despertar a sus hijos, y se dirigió hacia la ventana. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, y allá, en la distancia, las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Cedric estaba en algún lugar allí. Solo. Herido. Perdido. Elena apretó los puños sobre el alféizar de la ventana. Su razón gritaba que no era su responsabilidad. Que había luchado demasiado para liberarse de ese dolor. Pero su corazón no sabía olvidar. No sabía abandonar. Maldito seas, Cedric Barrow, susurró con rabia y tristeza al mismo tiempo, por seguir habitando mi alma. Una lágrima rodó por su mejilla. No era debilidad. Era humanidad. Era amor. Aunque fuera amor roto. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para los niños, Eren la miró con esos ojos verdes que tanto se parecían a los de su padre. Mamá, dijo, ¿vamos a ir a buscarlo? Elena se congeló, la cuchara de madera suspendida en el aire. ¿A quién, mi amor? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. A papá, dijo Eren, con total naturalidad, está perdido. Dijiste que no debemos dejar atrás a quien amamos. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No había esperado esa verdad, dicha con tanta pureza. Liam y Soren asintieron vigorosamente. No podemos dejarlo solo, insistió Liam. Quizás nos necesita, agregó Soren, con seriedad. Elena dejó la cuchara sobre la mesa. Se agachó para estar a la altura de sus hijos. Escuchen, dijo, su voz temblando, a veces, aunque amemos a alguien, también debemos dejarlo ir para que encuentre su propio camino. Eren la miró, confundido. ¿Pero y si se pierde para siempre? Elena cerró los ojos. Ese era su miedo más profundo. Suspiró, acariciando las mejillas de sus pequeños. A veces, susurró, hay cosas que debemos hacer, aunque den miedo. Se puso de pie. Los miró uno a uno, como quien busca fuerza en lo más sagrado que posee. Y tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. No si existía una mínima posibilidad de salvarlo. Empaquen sus abrigos, dijo finalmente, su voz ahora firme, vamos a buscarlo. Los niños gritaron de alegría, corriendo a preparar sus pocas pertenencias. Elena los observó, su pecho oprimido por una mezcla de temor y esperanza. En el fondo sabía que no era solo Cedric a quien iba a encontrar. Era a ella misma. Era a la parte de su alma que había quedado atrapada en el tiempo. Horas después, montados en un carro tirado por un par de caballos prestados por los campesinos vecinos, comenzaron el ascenso hacia las montañas. El frío era cada vez más intenso. El viento aullaba entre los árboles desnudos. Y el camino, pedregoso y traicionero, parecía querer disuadirlos a cada metro. Mamá, tengo frío, se quejó Liam, acurrucándose contra ella. Elena lo envolvió con una manta, besando su cabello. Ya falta poco, prometió, solo un poco más. El sol comenzó a descender detrás de las cumbres, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. Y entonces, justo cuando Elena comenzaba a temer que habían tomado el camino equivocado, vio algo a lo lejos, un caballo sin jinete, vagando entre los árboles. Reconoció la montura de inmediato. Es el caballo de Cedric, susurró, su corazón latiendo con fuerza. Detuvo el carro y bajó apresuradamente.
Quédense aquí, ordenó a los niños, no se muevan. Se adentró entre los árboles, sus botas hundiéndose en la nieve recién caída. Cada rama parecía un espectro en la penumbra. Cada sonido, un presagio. Cedric. Gritó, su voz rompiendo el silencio glacial, Cedric, contéstame. Solo el viento respondió. Avanzó a trompicones, luchando contra la nieve, contra el miedo, contra la angustia. Y entonces lo vio. Una figura desplomada junto a un arroyo helado. Cedric. Su capa estaba rasgada, su rostro cubierto de suciedad y sangre seca. Estaba inconsciente, respirando de forma débil. Elena corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Cedric. Lloró, tomándolo entre sus brazos, por favor, mírame. Abre los ojos. Él gimió débilmente, sus labios pálidos moviéndose apenas. Elena, murmuró, sabía que vendrías. Elena apoyó su frente contra la de él, las lágrimas mezclándose con el frío. Te tengo ahora, Cedric, susurró, y no voy a dejarte morir. No esta vez. No ahora que había encontrado el coraje para salvar no solo a él, sino a sí misma. Mientras la nieve comenzaba a caer en gruesos copos silenciosos, Elena levantó a Cedric con toda la fuerza que tenía, arrastrándolo de regreso hacia donde sus hijos esperaban, sus pequeñas figuras de pie contra el ocaso. La oscuridad se cerraba alrededor de ellos. Pero en algún lugar, muy dentro de Elena, una luz comenzaba a arder de nuevo. Una luz que decía que, incluso entre las ruinas, incluso entre el dolor y la pérdida, el amor aún podía renacer. El cuerpo de Cedric estaba helado, sus labios azulados, su piel pálida como la nieve que caía a su alrededor. Mientras Liam y Soren sostenían una linterna temblorosa para alumbrar el camino, Elena sostuvo a Cedric entre sus brazos en el fondo del carro, rogando en silencio que su calor bastara para mantenerlo atado a la vida. Resiste, por favor, susurraba una y otra vez, como una plegaria desesperada, no te atrevas a dejarme ahora. Cedric deliraba. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra calaba hondo en el alma de Elena. Te fallé. Elena, siempre te fallé. Ella acariciaba su rostro con ternura, apartando el cabello sucio de su frente. SHHH, no hables, le decía, conteniendo las lágrimas, guarda tus fuerzas. Los niños, silenciosos y serios, se apretaban unos contra otros, entendiendo instintivamente que algo grave ocurría, pero confiando plenamente en su madre. El trayecto de regreso se hizo eterno. Cada bache en el camino era un temblor en el cuerpo frágil de Cedric. Cada ráfaga de viento era un cuchillo de miedo en el corazón de Elena. Finalmente, cuando la pequeña casa de piedra apareció en el horizonte, iluminada tenuemente por la luz de la chimenea que habían dejado encendida, Elena sintió un hilo de esperanza prenderse en su pecho. Estamos llegando, Cedric, murmuró, apretándolo contra sí, no te vayas, no aún. Con la ayuda de Eren, logró trasladarlo adentro. Lo acostaron junto al fuego, sobre un colchón improvisado con mantas y cojines. Elena se movía frenéticamente, preparando paños calientes, hirviendo agua, buscando hierbas medicinales que había recolectado semanas atrás. Mientras tanto, sus hijos traían leña, cerraban ventanas, hacían todo lo que podían para ayudar sin necesidad de ser pedidos. La familia entera, rota pero unida, luchaba por salvar a un hombre que había causado tanto dolor, pero que ahora parecía tan vulnerable, tan humano, tan amado. Elena se arrodilló a su lado, mojando un paño en agua tibia y limpiando con cuidado la sangre seca de su rostro. No me dejes, Cedric, susurró, su voz quebrándose, no me obligues a perderte otra vez. Cedric abrió los ojos apenas, dos rendijas de un gris apagado, y encontró los de ella. Por un momento, en esa mirada, no hubo reproches. No hubo pasado. Solo dos almas heridas reconociéndose. Lo siento, murmuró, con esfuerzo, por todo. Elena tragó saliva, sintiendo su propia alma romperse en 1000 pedazos. Ya no importa, dijo, tomando su mano entre las suyas, lo único que importa ahora es que luches. Por ti.
Por nosotros. Cedric intentó sonreír, pero fue más una mueca de dolor. No merezco tu perdón. Elena apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. No se trata de merecer, susurró, se trata de elegir. Y yo, te elijo, Cedric. Con todas tus heridas. Con todo tu pasado. Una lágrima cayó de los ojos de Cedric, deslizándose por su sien. Era una lágrima distinta. No de dolor. Sino de un amor tan profundo que dolía. Un amor que había sobrevivido al abandono, al orgullo, a la soledad. Elena pasó toda la noche a su lado. Cambió las compresas, le dio pequeños sorbos de agua, le habló en susurros, recordándole momentos felices, contándole historias de los niños, de cómo cada uno tenía algo de él, el coraje de Eren, la dulzura de Liam, la terquedad de Soren. Cedric, en su delirio, a veces respondía, a veces simplemente respiraba, aferrándose a la vida con la misma tosudez que siempre había tenido. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, bañando el cuarto en una luz suave y cálida, Elena supo que había ganado. Cedric abrió los ojos con más claridad. ¿Dónde estoy? Susurró, la voz áspera pero viva. Elena sonrió, cansada, hermosa. En casa, dijo. Cedric la miró largo rato, como si quisiera grabar su imagen en su alma. ¿Me odias, todavía? Preguntó, su voz temblando. Elena acarició su mejilla con ternura infinita. No, dijo, solo me dolías. Cedric cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que era más alivio que agotamiento. Quiero ser mejor, murmuró, por ti. Por ellos. Los niños, que observaban desde la puerta, corrieron hacia ellos. Se lanzaron sobre Cedric, abrazándolo con fuerza. Él, débil, pero consciente, les rodeó con sus brazos, sintiendo, por primera vez, el verdadero peso de lo que había estado a punto de perder. Elena los envolvió a todos en sus brazos. Una familia rota. Una familia encontrada. Una familia renacida. Y en aquel pequeño hogar de piedra, en medio del vasto valle de Avaron, una nueva historia comenzaba a escribirse. No perfecta. No sin cicatrices. Pero real. Verdadera. Y llena de esperanza. Cedric apenas podía levantarse de la cama. Su cuerpo seguía débil, pero algo en él comenzaba a moverse con una lentitud dolorosa, la voluntad de cambiar. Elena lo cuidaba con devoción, pero sin sumisión. Sus gestos eran firmes, pacientes. No lo trataba como a un héroe caído, sino como a un hombre que necesitaba reconstruirse desde lo más profundo. No voy a compadecerte, Cedric, le dijo una mañana mientras le cambiaba el vendaje del costado, pero tampoco voy a abandonarte mientras sigas luchando por ser distinto. Él asintió con la cabeza, en silencio. Sus labios no podían formar palabras sin que la garganta se le cerrara de emoción. La gratitud no le cabía en el pecho. Pasaban las tardes juntos en la pequeña galería de la casa, viendo a los niños jugar en los campos, trepando árboles, persiguiendo mariposas como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Cedric los miraba con los ojos empañados. Cada risa, cada grito de alegría, le dolía como una herida nueva, porque no había estado allí. ¿Qué sabes de ellos? Le preguntó a Elena una tarde, con la voz temblorosa, no sé qué les gusta. No sé cuál tiene miedo a la oscuridad, no sé cómo consolarles cuando lloran. Elena lo miró, sin juicio. Puedes aprender, respondió con suavidad, si estás dispuesto a no huir cuando te equivoques. Él la miró con una mezcla de ternura y culpa. Lo único que quiero es no fallarles como te fallé a ti. Entonces empieza por estar presente, Cedric. Lo demás vendrá con el tiempo. Y él lo intentó. Con torpeza, con nerviosismo, con vacilaciones. Jugaba con ellos en el patio aunque no pudiera correr. Le contaba historias de los puertos y de sus viajes como comerciante, adornándolas con criaturas marinas y tormentas mágicas. Una noche, mientras los niños dormían, Cedric se quedó largo rato junto a su cama,
acariciando el cabello de Eren. Me los perdí crecer, susurró, apenas, pero si los dioses me lo permiten, estaré para verlos convertirse en hombres. Helena lo observaba desde la puerta. Y su corazón, aún lleno de cicatrices, comenzaba a ablandarse de nuevo. Pero no todo era paz. Una sombra persistía en la mente de Cedric. Una deuda que todavía no había saldado. Una noche, mientras la chimenea crepitaba, miró a Helena a los ojos. Tengo que volver a Valmeria. Helena dejó la aguja con la que remendaba un abrigo y lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque dejé asuntos sin resolver. Porque hay quienes aún creen que pueden pisarte por ser honesta. Porque no quiero que mis hijos crezcan pensando que uno huye de lo que hizo mal. Ella lo escuchó en silencio. No quiero volver a ese mundo, Cedric. No quiero que ellos vuelvan. No lo harán, prometió él, yo iré solo. Solo por unos días. Pero necesito hacerlo. Helena bajó la mirada, pensativa. ¿Y si no regresas? Cedric se acercó a ella, con pasos aún torpes, y se arrodilló frente a su silla. No soy el mismo hombre que se fue de allí. Pero no estaré completo, hasta que limpie mi nombre, no por mí, sino por ustedes. Helena respiró hondo. ¿Y si el poder vuelve a tentarte? Cedric sonrió con tristeza. Ya aprendí que el poder no abriga en las noches frías. Que la ambición no abraza a tus hijos cuando lloran. Aprendí que el oro no tiene olor, pero el amor sí. Y tú hueles a casa, Helena. Las lágrimas brotaron silenciosas de los ojos de ella. No dijo nada. Pero en ese silencio, Cedric supo que tenía su bendición. La mañana siguiente, antes de partir, se despidió de los niños con un abrazo que temblaba de emoción. Volveré pronto. Y esta vez, para quedarme. Eren lo miró muy serio. ¿Lo prometes? Cedric asintió, con los ojos brillantes. Con el corazón. Montó el caballo que Helena le había preparado con sus propias manos. Antes de irse, giró una última vez. Helena estaba allí, de pie en el porche, con el viento agitando su vestido. No sonreía, pero sus ojos decían todo. Y Cedric, por primera vez en su vida, cabalgó hacia Valmeria no para conquistar, sino para enfrentar lo que realmente importaba. Sin máscaras. Sin armaduras. Solo él. Solo la verdad. Y el amor que había aprendido a merecer. La ciudad era la misma de siempre, bulliciosa, llena de nobles que caminaban erguidos y comerciantes que fingían sonrisas afiladas. Pero para él, todo se sentía distinto. Era como regresar a la casa donde uno fue feliz antes de convertirse en extranjero.